Bendiciones hermanos, buenos días. Quiero compartir con ustedes una parábola que conocemos muchísimo, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 2 en adelante. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Es la parábola de la oveja perdida. Las parábolas son relatos que contienen enseñanzas profundas y Jesús, cuando enseñaba a través de estas historias. Estas historias que él contaba eran relatos que se basaban en la vida cotidiana, que quizás no estaban pasando en ese mismo momento, pero era algo que el entorno fácilmente podía relacionar y que podía de alguna manera identificarse. Las parábolas son un recurso pedagógico ya que demuestran una verdad clara, profunda, sencilla y práctica. Cuando Jesús hablaba, dice la palabra misma del Señor, Él lo hacía con autoridad y no como los escribas. Las parábolas, hay tres características de las parábolas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que la parábola está dirigida más que al campo de la reflexión, está dirigida al campo de la acción. Una parábola es un relato cuya enseñanza nos enseña y de alguna forma, nos motiva a actuar. Está dirigida, la segunda característica, era que está dirigida a personas que están en desacuerdo y que está dirigida hacia aquellos que uno quiere confrontar. Recordemos al profeta Natán cuando va a hablar con el rey David. El rey David había pecado y el profeta Natán se acerca a él y le cuenta una historia, una parábola. Y realmente David, el rey David en ese momento, identificó esa historia y supo que era palabra de Dios, pero a la misma vez era una confrontación que lo llevaba al arrepentimiento. Entonces, la parábola que Jesús está relatando acá es una parábola que nos lleva a actuar y por la segunda característica es una historia que confrontaba indirectamente hacia aquellos que lo estaban escuchando y que no estaban en acuerdo con él. Recordemos que Jesús vivía en el tiempo de los escribas, los fariseos. Estas personas eran personas que se jactaban de tener gran conocimiento de la palabra de Dios, se jactaban de ser grandes siervos y ministros de Dios, pero realmente su corazón, como dice mismo la palabra, estaba lejos de Dios. De labios podían proclamar que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Entonces, esta parábola Jesús la usó para confrontarlos indirectamente y con amor. La tercera característica es que las parábolas son persuasivas. ¿Qué quiere decir? Que nos persuaden a actuar. ¿Y por qué? Porque se relacionan, como había mencionado antes, se relacionan con experiencias de la vida cotidiana que fácilmente podemos identificar e identificarnos. Otra de las versiones que se encuentra en la Biblia está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7. Se las voy a compartir. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo les digo que así es también en el cielo
Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta parábola, hay dos parábolas, la misma parábola. Está en el libro de Mateo que leímos primero y está en el libro de Lucas. En el libro de Mateo, como Mateo estuvo cuando Jesús la contó, la escribió y es como que Mateo, el relato de Mateo estaba más dirigido hacia los discípulos de Jesús. Lucas escribió su evangelio tiempo después, basándose en los relatos ya conocidos. Entonces Lucas se toma la forma de su relato está más dirigida hacia los escribas y los fariseos por la forma del relato, si bien el mensaje es el mismo. Esta parábola en sí nos muestra que hay una oveja que se pierde de un rebaño. Y realmente mucho tiempo consideramos que solamente las ovejas perdidas son aquellas personas que se encuentran lejos del Señor y que no conocieron al Señor. Realmente esta parábola nos muestra que Jesús, al mencionar una oveja digamos genérica, porque no le pone nombre, en el tiempo de Jesús era muy común que los pastores bautizaran a sus ovejas y les pusieran nombre. La oveja, en este caso, esta oveja genérica no tiene nombre porque tiene el nombre de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiso hacer, que esta oveja tuviera nuestro nombre. Cuando leemos o investigamos un poco más acerca de este animal que es la oveja, sabemos que la oveja es un animal que es un animal doméstico, pero que no es enseñable. Es decir, no es un animal que adquiera o que aprenda hábitos, sino que es un animal que reconoce la voz. Entonces necesita de la dirección constante. Este animalito pertenecía a un rebaño y se alejó. La oveja es un animal que no puede seguir el rastro, entonces si se aleja y si se pierde no conoce el camino de vuelta. Además de que es un animal que no se sabe perdido. Entonces lo que Jesús estaba queriendo demostrar con esta parábola es que realmente estaba pidiendo que nos dejemos encontrar. Esta parábola nos motiva y nos incita y nos invita a que nos dejemos encontrar por Jesús. Muchas veces pensamos que no estamos perdidos porque la oveja en sí no sabe de su condición, pero el pastor siempre sale a buscarla. El pastor siempre toma la iniciativa de ir a buscar a la oveja perdida. Y precisamente la oveja, cuando este pastor la encuentra, no la hace volver caminando, y no es un detalle menor, sino que la agarra y la carga en sus hombros. La puede cargar en sus hombros por dos motivos, o porque esté lastimada o porque realmente está cansada del camino transitado que la llevó a ese lugar. Entonces el pastor con mucho amor la carga en sus hombros para devolverla al rebaño. Esta parábola refleja el gozo del Señor cada vez que volvemos, que nos dejamos encontrar y que nos dejamos llevar nuevamente a su presencia. Jesús nunca va a dejar de buscarnos, nunca. Por más alejados que estemos, Jesús siempre nos va a buscar y siempre va a tomar la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Hay un versículo en el Salmo 59:10 que dice: Él en su misericordia saldrá a mi encuentro. Entonces, con todas las características de las parábolas y de esta enseñanza, el motivo de poder compartir esto con ustedes es transmitirles de que Jesús nunca va a dejar de buscarnos y siempre va a estar detrás, delante, al costado, siempre va a estar cerca y siempre va a tener en cuenta, porque este pastor se dio cuenta de que faltaba una, por más de que tenía 99, tenía 100, y se dio cuenta que le faltaba una. Hay veces que
Quizás pensamos que por una mirada general no podría haberse dado cuenta, pero él la conocía y él sabía que no estaba ahí. Entonces, realmente este es el mensaje que quería compartirles hoy. Espero que sea de bendición y que hoy tengan un muy buen día tomados de la mano del Señor. Bueno, muy buenos días, hermanos, amigos. Quisiera en este tiempo, unos minutos, poder compartir algunos versículos de la palabra de Dios y que juntos podamos reflexionar, ¿sí? Y quisiera poder compartir algo que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Y estaba pensando, ¿sí? Que muchas veces terminamos admirando mucho más las cosas malas, ¿sí? Negativas, que la misma gracia y el mismo favor de Dios, ¿sí? Y en estos tiempos, ¿sí? Que nos toca vivir, podemos decir que son tiempos peligrosos, como puede ser la inseguridad, ¿sí? La falta de trabajo, los problemas económicos, la enfermedad, ¿sí? Este virus, ¿sí? Que ciertamente es una enfermedad, este virus que nos acecha tanto a nuestro país como al resto del mundo. ¿Cuántas veces nos llenamos de temor, de desconfianza y terminamos admirando y enfocándonos en todas estas cosas, ¿no? En todo esto, en vez de confiar en Dios, en vez de aferrarnos a Él y a sus promesas? Cuando nos llenamos de temor, ¿sí? y le damos la importancia a todos los problemas eh, que, que nos rodean, ¿sí? Como por ejemplo el virus, ¿sí? La inseguridad, los problemas económicos, todo lo que venimos nombrando. El problema no pasa cuando me preocupo o me ocupo, sino cuando me sobrepreocupo, sino cuando enfoco toda mi atención hacia estos problemas y eso me lleva a un estado de intranquilidad, de inseguridad, ¿sí? Y podemos decir que de cierta manera eh, eh, admiramos más todas estas cosas, ¿sí? Y podemos pensar, bueno, está bien, ¿cómo no temer? ¿Cómo no temer ante todas estas cosas que estamos viviendo? Podemos, como por ejemplo las enfermedades y todo lo que venimos, todo lo que les vengo comentando, ¿no? Y que muchas veces estos problemas que se nos presentan parecen ser gigantes en nuestras vidas, ¿sí? Parecen ser cosas imposibles de superar, ¿sí? Y que muchas veces para nosotros, para nuestra propia fuerza, para nuestro eh, propio resolver de las situaciones, realmente sí es imposible, ¿sí? Pero se nos presenta el problema, se nos presenta esta situación y lo vemos como verdaderos gigantes, verdaderos muros, los cuales no podemos sentimos que no podemos atravesar. Y ahí es donde me hizo una pregunta, ¿no? Y que todos podamos preguntarnos y meditar en esto. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi confianza? Y saben, esto me hizo pensar y me hizo llevar a pensar, pensar unos años atrás cuando Laura tenía unos problemas de salud, ¿no? Y se estaba haciendo unos estudios y los resultados de los estudios no eran buenos y se los repetía y eran menos buenos que el primero, ¿sí? Y eso llevó toda mi atención, llevó toda mi preocupación, mi sobrepreocupación, ¿sí? Corriendo de un médico al otro, queriendo buscar la solución por mis propios medios, ¿sí? Y esto me ponía mal, ¿sí? Y ahí me hice esta pregunta, en un momento determinado, ¿no? Porque en un momento determinado piensa y se frena un segundo y dice, ¿dónde está puesta mi confianza? Realmente esto es un problema para nosotros, es un problema para mí, pero ¿dónde está mi confianza? Ahora quisiera compartir con ustedes y unos versículos de la palabra de Dios me llevó a pensar y a meditar en esto, ¿sí? Vamos a ir a Números, capítulo 13, y un poquito para ver de qué se trata, ¿sí? Acá vamos a ver a Jehová hablando a Moisés, ¿sí? Diciéndole que mande 12 espías, ¿sí? A investigar la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios, que Jehová, le iba a dar al pueblo de Israel. Y el versículo 13 comienza diciendo, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones
eran príncipes de los hijos de Israel. Y después, si seguimos leyendo, ¿sí?, da una lista de los nombres de estos 12 espías, entre los cuales se encontraba Josué y Caleb, ¿sí? Ya nos vamos a centrar en algo particular, ¿sí?, que me llevó a pensar en todo esto, ¿sí? Estos 12 espías salieron, ¿sí?, a investigar, a espiar esta tierra de Canaán, ¿sí?, y luego de 40 días volvieron, ¿sí?, y se juntaron junto a Aarón, ¿sí?, a Moisés y delante de la congregación, y contaron aquellas nuevas noticias que traían, aquellos informes de lo que habían visto. Y el versículo 27 empieza diciendo: y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, esta es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes, de grande estatura. Y termina el versículo 33 diciendo: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ¿sí?, prestemos atención acá, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos, ¿sí? Hasta aquí nomás con la lectura. Y pensaba en nuestras vidas, ¿sí? Pensaba como en este pueblo, ¿sí?, estos 12 espías, cómo la diferencia entre lo que había visto uno y lo que había visto otro, ¿sí? Y, hermanos, pensaba en esto, ¿sí? 10 dieron un reporte negativo, ¿sí?, de lo que habían visto. En cambio, 2 dieron un reporte favorable. 10 admiraron más el problema, ¿sí?, más el problema, más la situación, esa ciudad impenetrable, fortificada, con gigantes, y pensaba en mi vida, ¿no? ¿Cuántas veces admiro más estos problemas? ¿Cuántas veces admiro más a este gigante que se me levanta o que se nos puede levantar, y pongámosles el nombre que sea, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Dos admiraron mucho más a Dios y confiaban en Dios, ¿sí? 10 vieron muerte y 2 vieron vida. 10 dijeron: la verdad, no se puede, imposible avanzar hacia esa ciudad, no podemos. Cuando dos dijeron: sí podemos. Ahora 10 dijeron: volvamos para atrás, ¿sí? Volvamos de vuelta para atrás, volvamos de vuelta a donde estábamos. Es imposible, llegamos hasta acá, pero es imposible avanzar, ¿sí? 2 dijeron: vamos para adelante. ¿Saben qué? Vamos para adelante. Dios está con nosotros, ¿sí? Y este era Josué y Caleb. Y pensaba un poquito en esto. ¿Cuántas veces, hermanos, ante un problema queremos volver para atrás? Ante un problema, enseguida viene la queja hacia Dios, ¿sí? Enseguida nos quejamos, enseguida miramos para atrás y decimos: pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué tal cosa? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es aferrarnos a Dios, confiar en Dios. Ahora pensaba: ¿a quién admiramos más? ¿A los problemas, a las amenazas que se nos presentan cotidianamente, o admiramos a Dios, ¿sí?, y le creemos a Él, ¿sí?, a su gloria, a su poder, aunque muchas veces no veamos la salida, ¿sí?, aunque muchas veces no veamos cuál es la salida, ¿sí? Y como les decía, esto puede ser la falta de trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser esto que les conté que me pasaba con Laura. Hermano, yo no veía la salida, no
no veía la salida, veía que los estudios cada vez iban peor y no veía la salida, ¿no? Ahora, ¿dónde estaba mi confianza? ¿A quién me aferraba? ¿A quién le creía? ¿Mm? Muchas veces nos pasa esto en nuestra vida, ¿no? Y qué parecidos somos a este pueblo. Ahora, 10, como les había dicho, vio una ciudad poderosa, fortificada y con gigantes, decían, ¿sí? Pero 2 de ellos dijeron, no tienen protección. Hermanos, amigos, nuestra confianza tiene que estar en Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, ¿sí? Quien está a nuestro lado, ¿sí? Quien nos perdona de nuestros pecados, y que siempre está al control de todas las cosas, de toda situación que nos rodea, y obra a nuestro favor, para bien, ¿sí? Pero de acuerdo a su voluntad, a sus tiempos, a su propósito. Nuestra confianza y nuestra admiración, nuestra atención, ¿sí? Tiene que ser para con Dios, ¿sí? Muchas veces los problemas nos distraen, los problemas nos llevan a, a correr nuestra mirada, ¿sí? Y a ver ese gigante que se nos levanta, viendo que no hay solución, viendo que queremos volver atrás. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos confiar en Dios. Sé que son tiempos difíciles, tiempos complicados, para toda la familia, para la congregación, para personas que aún a lo mejor están sin conocer a Cristo, ¿sí? Pero tenemos que confiar en Él. Y pensaba también en este pueblo, cuando venía escapando de Egipto, ¿no? Y llega al Mar Rojo, llega al mar, y el ejército egipcio que venía con todo su poder para aplastarlos. Y los egipcios, ahí está, otra vez la queja, otra vez que se quejaban contra Dios. Querían volver atrás y no le decían a Dios, bueno, pero ¿para qué nos trajiste hasta acá? ¿Para qué nos trajiste hasta este lugar? Para morir acá. No tenemos escapatoria, nos van a matar, nos van a aplastar. Sin embargo, ellos no veían la salida, ¿sí? Como quizás hoy vos o yo no estamos viendo la salida a un problema que tenemos en nuestra vida, ese gigante, ¿sí? Que se nos levanta en nuestra vida. Sin embargo, Dios tenía la salida para el pueblo de Israel, ¿sí? Y el mar se abrió en dos, y el pueblo pasó, y el ejército egipcio de Egipto fue aplastado, ¿sí? Una vez más vemos la bondad de Dios, la gracia de Dios, la promesa de Dios cumpliéndose, ¿sí? Sin duda que, hermanos, que en este pequeño pensamiento pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mi vida, ¿sí? Y poder pensar en esto. ¿Dónde está mi confianza ante una situación, ante un problema, ante esto que no sabemos qué va a pasar, cómo va a avanzar, ¿sí? Pero sin duda, nuestra confianza tiene que estar en su palabra, en Dios, ¿sí? Que Él tiene cuidado de nosotros. Dios bendiga su palabra. Les mandamos un saludo grande, tanto Laura como Clarita, y esperemos que, si Dios quiere, pronto ya podamos volver a congregarnos, volver a compartir todos juntos. Hasta luego.